Buenas noches a todos. Vamos a comenzar con este webinar informativo del curso de Python básico, intermedio, fundamentos para la elaboración de proyectos de ingeniería. El objetivo de este webinar es informar acerca del curso, acerca del contenido, de la modalidad, de también en este caso las características del software, el alcance y también dar un pantallazo acerca de cuál es la forma en la que se trabaja con nuestra institución. Por ende, nosotros vamos a dividir este webinar en tres partes. Una primera parte que corresponde a una presentación personal rápida para que tengan, en este caso, una idea de quién es la persona que va a impartir el curso. La segunda parte va a ser una presentación a manera de diapositivas. En esta presentación vamos a ver algunas generalidades del software y vamos a hablar también acerca del curso. Y la tercera parte va a ser revisión rápida de algunos proyectos, o en este caso también algunos programas que vamos a realizar a lo largo de todo el contenido. Y también en esta parte van a poder ustedes hacer sus consultas y también van a poder plantear sus inquietudes. Entonces, dada esta estructura, vamos a comenzar. Comencemos con la primera parte, que es una presentación personal rápida del instructor, que en este caso es mi persona. Mi nombre es Kevin Ariel Crespo Sanabria, soy ingeniero eléctrico de profesión y soy la persona a quien va a impartir este curso de Python en todos sus módulos o en todos sus niveles. Soy la persona también que imparte el curso de MATLAB básico, intermedio y también intermedio avanzado, y también la persona que se encarga de las capacitaciones de Simulink en esta institución. Es decir, soy el responsable tanto de cursos de MATLAB como de Python, ambos con enfoque de ingeniería. Ahora, acerca de mi trayectoria con el software y mi trayectoria profesional, soy ingeniero eléctrico, como les había comentado, y tengo bastante trayectoria haciendo uso de software aplicado a ingeniería. En este caso vamos a hablar de Python, pero también comentarles que tengo también bastante trayectoria con softwares como MATLAB, entre otros. Ahora, tengo trayectoria desde época universitaria y también ya realizando prácticas profesionales. Desarrollé mis prácticas profesionales en la empresa nacional que es Ende Transmisión, que es la empresa encargada de la transmisión de energía eléctrica y es básicamente la empresa más grande en territorio nacional en este sector. Posteriormente, desarrollé mis funciones como ingeniero responsable de ajuste de protecciones y de regulación de controladores de unidades generadoras y motores en la empresa multinacional Compañía Eléctrica Boliviana de Energía, o más conocido acá en territorio nacional como COBE. COBE es la subsidiaria de Inkia Energy, que básicamente es una empresa multinacional enfocada en el sector energético, que tiene participación tanto en la generación de energía eléctrica, en la distribución, en el sector petrolero y también en el sector del gas. Entonces, también he desarrollado, en este caso, varios proyectos utilizando softwares como MATLAB y Python en esa empresa que es COBE, que es la subsidiaria en Bolivia para Inkia Energy. Cabe aclarar que Inkia Energy también tiene subsidiarias en bastantes países de territorio latinoamericano, europeo y también en África. En Latinoamérica tiene presencia en Perú, tiene presencia en Argentina, en Centroamérica también, en Guatemala y también en Europa y en muchos países de África. Son varias las empresas, está enfocado principalmente en el sector energético, la corporación que acabo de mencionar. Posteriormente, eh, desarrollé mis funciones también haciendo uso con los softwares que acabo de mencionar en la empresa en la que actual trabajo, que es la empresa que se encarga de la operación, la administración y la planificación del sector energético en Bolivia. Estoy hablando del Comité Nacional de Despacho de Carga. Ese es el nombre, que básicamente es la empresa que se encarga de operar, administrar y planificar todo el sector y la expansión energética en territorio nacional. Me desarrollo en esta empresa con el cargo de ingeniero supervisor del Sistema Interconectado Nacional. Y de forma resumida, mis funciones están orientadas a la operación de todo el sector energético de Bolivia en tiempo real y a la coordinación también, en este caso, con todas las empresas
que son consideradas grandes en territorio nacional. Empresas tanto de generación de energía eléctrica, de transmisión de energía eléctrica, de distribución, empresas petroleras como YPFB, empresas de yacimientos de litios como Yacimientos de Litio Boliviano. Coordino también en mi trabajo con empresas mineras, con empresas siderúrgicas, con empresas cementeras, entre otros, también con empresas industriales. Ahora, hago mención de justamente todo esto que estoy comentando, porque en todas las áreas en las cuales me he desenvuelto y también en todas las empresas en las que he estado, eh, hice uso de los softwares que estoy comentando, que son el MATLAB y el Python, en diferentes niveles y en diferentes áreas. Con esto quiero hacer énfasis que los softwares que acabamos de comentar son bastante útiles en diferentes áreas de la ingeniería. Y también me desarrollo como consultor independiente, es decir, paralelo a mis funciones laborales actuales como miembro de una empresa, también me desarrollo como consultor independiente desarrollando proyectos de ingeniería de diferente área. Lo hago en esta calidad ya hace bastante tiempo. Tengo mucha trayectoria desarrollando proyectos de diferentes áreas. Es decir, la trayectoria que acabo de comentar es la que tengo en ejercicio de mi profesión. Pero adicionalmente también tengo trayectoria en otras áreas. Yo soy eléctrico, pero he desarrollado también proyectos del área química, petrolera, en el área de telecomunicaciones, de la electrónica, en el área mecánica, en área electromecánica, entre otros, debido a que en mi calidad de consultor, en este caso, tengo la posibilidad de colaborar con ingenieros de diferentes áreas. Mi persona se enfoca en el desarrollo de programas de ingeniería y obviamente con la colaboración de también especialistas de área, he desarrollado proyectos en múltiples áreas de la ingeniería. Son bastantes proyectos que tengo desarrollados tanto con MATLAB y Python. Y de esto pueden tener un adelanto aquellos que han estado presentes en el curso de MATLAB o en el webinar. Ahí he ido mostrando algunos de los proyectos de diferentes áreas, proyectos desarrollados en el área petrolera, en el área química como diseño de reactores, modelación, diseños de tanques, contenedores, en este caso de, de hidrocarburos, en el área minera, en el área de la automatización, de diseño de controladores. He mostrado proyectos de diferentes áreas y no han sido todos por, obviamente, razones de tiempo. Tengo mucha trayectoria también entonces en ese sentido. Ahora, esa es el pequeño resumen acerca de mi trayectoria laboral y lo comento porque soy la persona que va a impartir este curso y para que ustedes tengan certeza de que quien va a impartir el curso también es una persona que ha hecho uso de este programa, como este Python, ya en diferentes áreas de la ingeniería hace bastante tiempo. Entonces, el objetivo también de este curso es transmitir el conocimiento que uno va adquiriendo con el tiempo y también con la práctica a ustedes de la forma más idónea por medio de el curso que va a desarrollarse de manera teórico-práctica. Teórico por medio de presentaciones didácticas y práctica lo vamos a hacer en software. Aclarado todo esto, vayamos a ver en este caso una pequeña introducción acerca del software y del curso, pero lo vamos a hacer a manera de presentación. Entonces me aguardan un momento, voy a cargar la pantalla y vamos a proceder con la revisión. Cabe aclarar que los que estuvieron presentes en el curso de MATLAB ya pueden tener una idea de cuál es el enfoque del curso, cuál es la manera en la que trabajamos y también en este caso cómo va a desarrollarse el contenido. Mi persona específicamente lo hace de dos formas, teórico-práctica. ¿Por qué? Porque la teoría también es importante como la parte práctica. Y la teoría tratamos de hacerlo de una manera bien didáctica, como es la presentación que vamos a ver a continuación. No son presentaciones estáticas, en muchos casos son presentaciones dinámicas para que se entienda la idea. Y más aún en Python es relevante entender la parte conceptual. Ahora, quiero que también tengamos en claro lo siguiente. Python es un software muy extenso y que abarca diferentes áreas. No solo se limita a la ingeniería. Y esa es la principal limitación también para los ingenieros, que por lo general no tenemos a disposición información específica para ingeniería. La información a veces es bastante general. Y ese es el objetivo de este curso, es agarrar todo lo que tenemos disponible y enfocarlo únicamente en ingeniería. Y nosotros vamos a tratar también a lo largo de este curso de entender Python desde el punto de vista de los ingenieros. Es decir, hay muchos conceptos que si bien son importantes,
y son bastante complejos, pero en el ejercicio de la ingeniería no requieren tanta atención. Entonces, nosotros vamos a revisar esos conceptos de manera práctica, lo vamos a entender de una manera sencilla y vamos a captar la idea para aplicarlo en la ingeniería, porque ese también es otra limitación que se tiene con Python en la mayoría de los casos y también es otra duda que tienen la mayoría de los participantes. A veces sí tenemos bastantes cursos también por ahí de Python que están impartidos también por otras instituciones, pero la mayoría están enseñando Python desde el punto de vista de la informática, conceptos de informática y en el desarrollo también de programas informáticos o de ingenieros de sistemas. En este caso, ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es aplicarlo a la ingeniería. ¿Por qué? Porque Python es muy aplicable a la ingeniería. Tiene herramientas muy potentes y es bastante práctico. Y pueden utilizarlo ustedes en cualquier área en el cual se desarrollen, tanto en mantenimiento, en planificación, en el área de estudios, en el área de las consultorías, hasta en el área administrativa, es decir, si tienen trabajo de oficina o trabajo de campo o trabajo de supervisión, también pueden utilizarlo. Yo he tenido la oportunidad de estar en diversas áreas en el ejercicio de mi carrera profesional, desde el área de planificación en el de transmisión, hasta el área de protecciones y estudios de campo en la subsidiaria de Inkia Energy, que es COBE, que es la multinacional. Y también actualmente lo aplico en el área en el que me desenvuelvo, que es en el área de la supervisión. Más propiamente, mis funciones son muy diversas y para el ejercicio de mi profesión utilizo también sistema SCADA. Sistema SCADA, utilizo en este caso utilizo lecturas obtenidas de equipos de campo, lecturas obtenidas desde LEDs, de termómetros, de sensores, y toda esa información puede administrarse eficientemente con un programa de Python para facilitarte el trabajo. Entonces, la idea es justamente enfocar Python en donde nosotros nos encontremos, porque tiene herramientas para todo. Ahora, sin extendernos tanto en esta explicación, vayamos a analizar también acá algunas generalidades del software, como los antecedentes. ¿Qué son los antecedentes? Son básicamente la forma en la que se solía trabajar antes de la aparición de programas como Python. Y acá vamos a partir de algo general, de un problema, porque en la mayoría de los casos la ingeniería está destinada a resolver problemas, ya sea a solucionarlos o ya sea a encontrar una forma más eficiente de resolverlos. Y los problemas lo podemos encontrar en diferentes niveles, ya sea en grado universitario, en el trabajo, ya sea en una práctica, en un diseño, en una simulación, automatización, supervisión, mantenimiento, etcétera. Casi siempre tenemos enfrente una situación que nosotros tenemos que resolverla. Ahora, ¿cómo se resolvía este tipo de situaciones, en este caso, antes de la aparición de programas como Python? Y lamentablemente todavía se los sigue resolviendo en algunos lugares y algunas instituciones educativas. Por lo general se solía buscar una solución. Es decir, lamentablemente en este lado del continente, es decir, en Sudamérica y también, ¿por qué no decirlo?, en muchos otros lugares, la educación está un poco estancada. Se sigue enseñando de la misma forma que se lo solía hacer hace 20, 30, 40 años. El sistema educativo de este lado es muy reacio a actualizarse. Y acá también intervienen varios factores. No simplemente es la falta de voluntad, también intervienen aspectos económicos. Pero en países del primer mundo, por lo general la educación ya está más avanzada y en parte se debe a que para la educación se hace uso de programas, de herramientas informáticas, o programas de ingeniería, simuladores. Esto facilita el aprendizaje y también expande, en este caso, el horizonte de aplicación de la ingeniería. Eso es lo que se necesita de este lado del mundo. Pero, ¿qué es lo que se suele hacer? En las universidades, posgrados y en la mayor parte del sistema educativo, todavía se sigue enseñando de la forma clásica, es decir, lápiz, papel y una calculadora de bolsillo. Cosa que no está mal. Hasta cierto punto es bueno aprender de esa forma, pero ya quedarse de esa forma de manera constante en toda la trayectoria de la formación es un error. Tenemos que sí o sí aprender a utilizar programas porque estos nos van a ayudar, uno, a resolver de forma más eficiente lo que tengamos que encarar y dos,
también van a poder ayudarnos a entender la ingeniería aplicada a los casos de estudio, porque por lo general también se aprende a resolver, pero no se entiende lo que se está haciendo. Hay una buena cantidad de estudiantes que van simplemente a sacar una nota y a probar, pero lamentablemente no están aprendiendo lo que están haciendo, y eso ya en la práctica profesional es una limitación. Y esa es una ventaja de los programas como el Python. Te van a ayudar a entender lo que estás haciendo. Si hay algunas cosas que desconoces, puedes llegar a comprenderlas gracias a la ayuda de un programa. Entonces, en la práctica pasada, ¿qué es lo que se hacía? Se buscaba una solución. Por ejemplo, si era un problema matemático o de modelación, tenías que buscar el método. ¿Qué método utilizar? Después, ¿qué se solía hacer? Se comenzaba con la resolución por métodos tradicionales. ¿A qué me refiero con métodos tradicionales? A resolverlo de la forma clásica que se resolvía hace 10, 20, 30, 40 años. Lápiz, papel y calculadora de bolsillo. A esta fecha todavía en muchos lados del planeta el sistema educativo sigue resolviendo de esta forma. Que no está mal. En un principio es bueno hacerlo para entender algunos conceptos, pero ya quedarse en todo momento con esta manera de resolución es un error. ¿Por qué? Porque resolver por métodos tradicionales conlleva lo siguiente. Vas a obtener un resultado, obviamente, si has seguido toda esta secuencia de pasos, pero muchas veces el resultado es susceptible de errores de cálculo o imprecisión. Claro que también puede que tengas un resultado limpio y correcto, pero ¿a quién no nos ha pasado que en algún momento nos hemos equivocado, inclusive sin darnos cuenta, ya sea en un número, en un decimal o en un signo? Y esto no necesariamente se debe a que nosotros seamos personas que en este caso no tenemos la formación adecuada. A veces simplemente son errores humanos, está dentro de la estadística, ya sea por cansancio, ya sea por confusión o por desatención momentánea, podemos cometer errores. Cometer errores en la etapa de formación no es tan crítico. ¿Por qué? Porque obviamente va a haber alguien que te va a hacer notar tu error en algún punto, en un examen puede ser un docente o qué sé yo, en una especialización también, esto se va a reflejar en tu nota. Pero en la práctica profesional estos errores pueden ser críticos, pueden conducir a daño de equipos, a errores en la modelación, pueden conducir a pérdidas económicas cuantiosas. Un signo, un decimal puede provocar consecuencias significativas. Por ejemplo, en máquinas rotativas, un signo puede provocar en este caso, daños muy, muy severos en un motor o un generador. Lo propio en reactores y en demás máquinas. Entonces, justamente por lo delicado de la práctica, bueno, en este caso, del ejercicio profesional, haciendo uso o supervisando, operando máquinas, es que nosotros tenemos que darle un poco más de énfasis a los programas, porque los programas nos evitan estos errores, como comentario adicional en el ejercicio de mi profesión actualmente, manejo una cantidad de datos muy, muy grande cada día, cada hora, porque estamos manejando todo el sistema de Bolivia. Entonces, ahí nos llega informaciones de campo, de equipos de todo tipo, de reactores, de motores, generadores, bombas, equipos químicos, ductos, tanques, presas, todo. Esta información obviamente está siendo recopilada por ya sea sensores, relés, equipos de medición o de registro y está siendo teletransmitida desde las unidades terminales remotas, cosa que ahora está más actualizadas en la mayoría de los casos. Son IEDs los que teletransmiten esta información hasta los centros de control. Y el detalle es que llega harta información y procesar manualmente o con una hoja de Excel ya es algo que ya no se hace. En la práctica era aceptable porque era lo único que había. Ahora necesitas un programa que te ayude a procesar toda esa información, porque uno tratando de procesar de la manera convencional va a cometer errores con tanta información. Y no solo en esta área, sino también en el área de la planificación o del mantenimiento. Ahí a veces también hay muchos errores que son cometidos más que todo por errores humanos. Entonces, ahí tienen mucha utilidad los programas. Y trabajar de la forma clásica nos da la susceptibilidad de estos errores que acabo de comentar. Por ende, es necesario ya el uso de comenzar a actualizarnos y a manejar programas. Y el Python es una de las recomendaciones más
extensas a nivel mundial por la comunidad de ingeniería para desarrollo de programas. Python, bueno, y también, ¿por qué no decirlo? El MATLAB. Esas son herramientas de ingeniería en general, porque claramente todos tenemos nuestras herramientas específicas, nuestros simuladores, los químicos, sus simuladores químicos, los eléctricos, mecánicos, los civiles, etcétera. Pero Python y MATLAB en general nos dan herramientas para todas las áreas de la ingeniería. Entonces, otro problema de trabajar de esta forma es que una vez que finalizamos o resolvemos aquello que teníamos que encarar y tenemos enfrente una nueva situación o un nuevo, vamos a volver a repetir la misma secuencia de pasos. Volvemos a primeramente analizar cómo solucionar, resolver por métodos tradicionales y tener un resultado que puede que esté bien o puede que en este caso tenga errores. Trabajar de esta forma es ineficiente, es la forma en la que todavía nos enseña el sistema educativo de este lado del continente, que esto que tiene que cambiar. Y básicamente estamos quedando en un círculo vicioso, porque una vez que terminamos una cosa, para empezar otra que tenemos enfrente, vamos a volver a seguir la misma secuencia de pasos. El problema no está en seguir la secuencia de pasos, el problema es en volver al primer paso. Siempre que terminamos, luego vamos y volvemos al paso 1, y así sucesivamente. Esta forma de resolver cualquier proyecto o cualquier cuestión relacionada con la ingeniería a corto plazo es la esta más fácil, por así decirlo. Es decir, esta es la forma más rápida de resolver una situación, pero a largo plazo representa mayor tiempo invertido y en este caso es sinónimo de ineficiencia. Y luego voy a comentar la razón con un ejemplo práctico que me tocó en mi vida laboral. Ahora, ¿cuál es la solución a esta problemática que teníamos? Esa era la forma en la que se trabajaba antes de la aparición de programas. Luego, con el tiempo, aparecieron programas de todo tipo. Entre ellos está el Python. Ahora, ¿de qué manera Python nos ayuda a solucionar esto que hemos analizado anteriormente? Partimos de lo mismo. Tenemos un problema, ya sea un diseño, simulación o automatización. Ahora, el paso 2, cuando vas a hacer uso de Python, es seleccionar qué herramienta de Python vas a utilizar. Tiene varias y para todo tipo, para automatización, para diseño, para graficación, para el área científica, para manejo de datos, tiene para operaciones matemáticas, tiene para todo. Entonces, tú simplemente tienes que analizar cuál vas a utilizar. Y vamos a ver las herramientas más relevantes para ingeniería justamente a lo largo de todo el curso. Ahora, el paso siguiente es solucionarlo. La diferencia acá que en lugar de hacerlo con lápiz y papel y calculadora, lo hacemos por medio de la creación de un programa. Puede ser un programa con interfaz gráfica o puede ser simplemente un programa que pueda ser ejecutado en Python. Hay varias opciones. Ahora, ¿cuál es el paso 4? Acá es tener un resultado. A diferencia del caso anterior, no vamos a tener un resultado impreso. Vamos a tener un resultado, en este caso, como consecuencia de la ejecución de un programa. Es decir, vamos a tener un resultado en pantalla. Ahora, en el anterior caso, el resultado por lo general era un cálculo que tú hacías con lápiz y papel y tenías en tu hoja, o en el mejor de los casos, se suele utilizar el Excel, que si bien el Excel está bueno, ya a esta fecha es bastante limitado el Excel. Con el pasar del tiempo, la comunidad de ingeniería en general está descartando el Excel como herramienta de desarrollo de programas. Es decir, ya no se está creando macros, porque las macros tienen bastantes limitaciones y son muy ineficientes comparados con Python. Tienen varias limitaciones. En lugar de crear un programa con macros, es más recomendable crear un programa con Python. Una de las razones, las macros se vuelven muy, muy lentas si es que se tiene abierto el Excel en varias computadoras de la red en la cual se está trabajando. Es decir, yo trabajo en una empresa y si hay varias computadoras que están enlazadas a la vez y varias personas tienen abierto el Excel, ejecutar la macro toma mucho tiempo y muchas veces se detiene o se depura y está bastante limitada. En cambio, el Python es mucho más eficiente, se ejecuta más rápido, no es tan dependiente de lo que están haciendo otras computadoras y tiene herramientas mucho más potentes que, en este caso, las macros de Excel. De esto vamos a hablar más adelante. Ahora, ¿en qué se diferencia y qué es lo que hace eficiente esta forma de trabajar? Porque a primera vista se parece mucho a lo que vimos en el anterior cuadro, con la diferencia que acá tenemos un arreglo lineal y no un arreglo cíclico. La diferencia viene dada por lo siguiente, por esto de acá.
Por ejemplo, al principio parece la misma secuencia de pasos. Tienes un problema, analizas cómo resolver, lo resuelves y tienes un resultado. Pero acá viene la diferencia. Una vez que tú tienes tu programa, ese programa te va a servir para más adelante para todo lo que necesites. Es decir, si yo he desarrollado tal programa y más adelante voy a necesitar encarar un nuevo proyecto con datos diferentes o con características un tanto diferentes. Entonces, para encarar el nuevo proyecto, no voy a venir al paso uno ni al paso 2. Probablemente venga al paso 3 o al paso 4. Es decir, ya no voy a empezar desde cero, ya voy a tener una base. Y esa es la forma en la que me he desarrollado también como consultor. Al principio me ha sido difícil crear algunos programas porque estaba empezando de cero. A medida que me he expandido como consultor, ya tenía programas de diferentes áreas. Y a esta fecha, cuando me solicitan la ayuda, ya sea una empresa, una persona o también un estudiante de maestría o de doctorado, yo ya no parto desde el inicio. Ya tengo programas de todo tipo. Entonces, simplemente lo que hago es agarrar los programas que tengo y combinarlos. O en su defecto, modificar un programa un poco que ya tenía. O también puede darse el caso simplemente de cambiar datos, cambiar valores y ya está. Entonces, puedo resolver este problema en un tiempo menor porque ya tengo una base y trabajo sobre la base. Ya no tengo que ir desde el principio a analizar, crear el código desde cero, no, ya tengo varios códigos, agarro lo que me sirve, a veces combino de muchos programas para crear uno definitivo o modifico sobre un programa que ya tenía o le cambio los datos. Entonces, esa es una de las ventajas. Trabajas más de manera más eficiente, no vas al principio, ya trabajas sobre lo que tienes. Ahora, otra ventaja, acá no vas a tener susceptibilidad de errores. No hay errores de redondeo, de decimales, de signos, de cálculos. Las computadoras no se equivocan. Python no se equivoca al hacer los cálculos, tampoco con regla de signos. Entonces, si tú desarrollas adecuadamente tu programa, tu resultado va a ser 100% confiable y muy preciso. Python trabaja con una precisión muy grande. A veces nosotros en la práctica redondeamos y esto repercute en algunos problemas. Pero Python te trabaja con 10, 15, 20, 30 decimales, con dos decimales, con los que tú desees, te lo va a trabajar, va a calcular con la precisión que tú desees. Entonces, esa es otra ventaja. Es preciso, no se equivoca. Y también tiene la ventaja de que en este caso puede ser reutilizado tu programa. Ahora, acá tenemos un mensaje que dice que a largo plazo representa menor tiempo invertido. ¿Por qué? Esto lo voy a responder con la anécdota que siempre comento en todos los cursos. Para aquellos que son nuevos, bueno, voy a responder a esta duda con la siguiente anécdota. En el pasado me tocó trabajar en una empresa consultora y esa consultora tenía que encarar 3 proyectos en una semana. El tiempo era limitado para la cantidad de trabajo que se tenía que realizar. Entonces, para poder cubrir estos 3 proyectos, se contrató a 5 ingenieros a tiempo completo, trabajando inclusive más de 8 horas al día. Y esto con el objetivo de poder abarcar los 3 proyectos. Los 3 proyectos tenían características similares, es decir, lo que diferenciaba a uno de otro proyecto básicamente era la ubicación geográfica y los datos, que eran diferentes, pero después las características, las máquinas involucradas y el resultado esperado era el mismo, porque ese es el sector. Por lo general, las empresas están enfocadas en un sector, lo mismo las empresas constructoras. Entonces, un proyecto no es muy diferente del otro. Tienen mucha similitud, solo cambian datos de ubicación geográfica por lo general. Entonces, en, esa, en ese contexto se trabajó todos los días a más de 8 horas y al finalizar solo se acabó un proyecto. No se pudo abarcar los 3. Ahora, ¿cuál era la razón? La razón era que esa empresa consultora trabajaba de una manera que no era la más eficiente, es decir, trabajaba de forma clásica, gracias, en este caso, al gerente. El gerente, una persona mayor que se rehusaba a dejar sus prácticas o actualizarse, por así decirlo. Como él había aprendido hace 40 años, de la misma forma seguía encarando sus proyectos. Cosa que se respeta y se valora bastante la experiencia. Eso sí, no se discute. La experiencia adquirida durante ese tiempo por la persona es muy importante, pero la experiencia también tiene que estar acompañada de la actualización, porque si no, nos quedamos atrás con respecto a la competencia. Y la forma en la que esa persona trabajaba era de la forma más convencional, con calculadora de bolsillo para los cálculos y con Excel.
Excel de una forma básica, con diferenciaciones y alguna que otra macro. El problema es que no estaba automatizado, no había automatización en la empresa. Ahora, viendo toda esa necesidad, la propuesta que se lo hizo fue desarrollar en este caso un programa. Pero ¿qué características tenía el programa? El programa lo que iba a hacer todos los cálculos requeridos en el proyecto y en este caso simplemente con la ejecución de algunos botones. En pocas palabras, la idea era desarrollar un programa que en lugar de que los 5 ingenieros estén haciendo cálculos, estén buscando catálogos, estén en este caso redactando ítems y otras cosas, básicamente con la Ujú. selección de opciones y con la ejecución de botones se iba a tener el mismo resultado. Ahora, ¿cuál era el principal inconveniente? Número uno, el desarrollar el programa. ¿Por qué? No es fácil hacerlo. Desarrollar un programa de esa naturaleza requiere primero una buena formación, alguien que pueda hacerlo, y segundo, requiere tiempo. Desarrollar ese programa no va a requerir 2 semanas, 3 semanas. ¿Cómo sería el tiempo para encarar los 3 proyectos? Un proyecto en una semana, 3 en 3. Ese programa probablemente requeriría meses. Y siendo precisos, me tomó una cosa de 3 meses desarrollarlo. Entonces, ahí viene el mensaje. A largo plazo, es más tiempo invertido. Crear el programa toma más tiempo que hacerlo de manera convencional. Pero una vez que ya lo tienes, ahí recién se ven los resultados. Una vez desarrollado el programa, se podía encarar los mismos proyectos con, en este caso, la intervención de un solo ingeniero, el que opere el programa, el que utilice el programa. ¿Y en cuánto tiempo se resolvía el proyecto? En cuestión de minutos. Simplemente se acudía a la interfaz gráfica del programa, se seleccionaba datos, se ponía los parámetros y luego se ejecutaba el programa y el programa comenzaba a hacer todos los cálculos, los dimensionamientos, los materiales requeridos, los costos, etcétera. Entonces, con el programa ya después se podía encarar N proyectos en cuestión de minutos y no se necesitaba mucha gente, tampoco se necesitaba mucho tiempo. Ese era el beneficio directo. Y este es básicamente la automatización. La automatización tiene que estar en todo. Ya no es una opción, ya es una necesidad. Tiene que estar en el área de mantenimiento, en el área de planificación, en el área de operación, en el área administrativa inclusive. Si bien actualmente algunas empresas todavía no tienen incorporado la automatización en todas sus áreas, las que ya son más tendencia, las empresas que están con el enfoque hacia adelante, están dando bastante prioridad a este tipo de profesionales. Es decir, si tú sabes de automatizar, y por automatizar no me estoy refiriendo que seas un ingeniero de automatización, no, tú puedes ser un químico, un petrolero, un civil. Automatizar es crear un programa que te facilite el trabajo en el área en el que te desenvuelvas. Te va a dar una ventaja con respecto a la competencia. Sabemos que hoy en día la competencia es mucho mayor que hace tiempo y esto va a seguir aumentando. Entonces también esto va a requerir mayor formación por parte de cada uno. Y esto les comento porque hoy en día ya se está automatizando y Python es la opción número uno para automatizar. Antes era el Excel. Ustedes, me imagino, deben saber que todo se hacía con macros, pero ahora se está dejando de lado las macros por las limitaciones y se está utilizando Python. MATLAB también, pero MATLAB tiene un contexto muy aparte de Python. Tiene un área en el que ni Python todavía puede igualar, pero a su vez también tiene varias características que no son igualables por MATLAB. En general, ambos son buenos y ambos son muy aplicables, pero como este es el curso de Python, nos vamos a centrar específicamente en lo que corresponde. Y si alguien tiene una curiosidad y quiere saber las diferencias puntuales entre MATLAB y Python, me voy a tomar mi tiempo en una clase para explicarles y para que entiendan en qué se diferencian y en qué se parecen. Entonces, esa es la forma que ahora se tiene que trabajar. Y un dato más antes de que me olviden. Hoy en día no solo vendría a ser una necesidad el tema de aprender Python. Bueno, mejor dicho, no es un tema de gusto, sino es una necesidad. ¿Por qué? Porque si bien todavía no estamos queriendo aplicarlo en el área profesional o no sabemos cómo hacerlo, te va a servir para tu formación académica. Es decir, si vas a querer hacer un posgrado, maestría, doctorado, por lo general, ya los programas que son avanzados y completos vienen acompañados de desarrollo de programas. Python se utiliza bastante en los programas. Y otro tema, te va a servir para tu tesis.
¿Por qué? Como sabemos, hoy en día también encontrar un tema de tesis para maestría o doctorado es bastante complicado porque muchas cosas ya se han hecho. Y está sobresaturado también, en este caso, muchos sectores. El sector que todavía no está tan saturado es el desarrollo de programas para la ingeniería, porque no muchos programan. Entonces, una ventaja también es que del Python puedes tener un tema de tesis, puedes desarrollar un programa específicamente para resolver una necesidad todavía no cubierta. Entonces, ese es otro beneficio que también he podido notar. Sirve bastante para posgrados, porque he tenido también la oportunidad de colaborar con personas que estaban cursando doctorado y maestría, asesorándoles con el desarrollo de programas. Ahora, volviendo. Voy a leer las consultas un poquito más adelante, por favor, para no perder fluidez. Ahora, el alcance. ¿Quiénes pueden utilizar Python? Aquí, como vamos a poder apreciar, están todas las ramas de la ingeniería y luego voy a explicar por qué. Cualquier ingeniero químico, eléctrico, mecánico, petrolero, de alimentos, civil, área robótica, área automatización, área industrial, área física, área matemática, cualquier rama de la ingeniería o de la ciencia que hace uso de matemáticas y física puede utilizar Python. Python tiene herramientas para todas estas áreas y no solo para estas. Python va más allá. Si bien programas como el MATLAB están enfocados principalmente en el área matemática y física e ingeniería, Python no. Python va más allá. Sirve para la informática, sirve para el desarrollo de plataformas. Con Python se crean páginas web, se crean aplicaciones de teléfono, aplicaciones como las que tenemos en nuestros dispositivos telefónicos, se crean programas de computadoras, se crean plataformas, plataformas como Netflix, Facebook, Instagram, tienen parte de su programación basada en lenguaje Python. Con esto, que Python es muy diverso. No solo está enfocado en ingenieros, pero también tiene herramientas para ingenieros y es muy aplicable. ¿Por qué? Porque Python es muy colaborativo con muchos softwares. Es decir, casi todos los programas en la actualidad tienen la posibilidad de intercambiar información con Python. Casi todos tienen, inclusive los antiguos como el Excel, el MATLAB, tu simulador químico, petrolero, eléctrico, electrónico, todos pueden intercambiar información. Y esto se debe a que Python es un lenguaje de tendencia, que voy a explicar a continuación por qué. Los beneficios de Python, el primero es que es accesible, y esta es una de sus grandes ventajas, que no es igualada por muchos lenguajes, es decir, eso es algo que lo hace muy diferente a la mayoría de programas de ingeniería. Python es un lenguaje libre, que esto es sinónimo de gratuito, sencillo y de rápido aprendizaje. En la ingeniería, lo gratuito se valora. ¿Por qué? Porque por lo general, la mayoría de programas que nosotros utilizamos son de paga. El mismo Microsoft, el Excel, si quieres trabajar con una licencia original, se paga. MATLAB, entre otros, tus simuladores se pagan. Cosa que esto no parece ser una limitación cuando estamos en grado universitario, porque seamos honestos, hay versiones craqueadas de los programas que nos otorgan todas las herramientas gratis. Pero ya trabajar a nivel profesional, esto es un peligro. Si no tienes una licencia de programa, básicamente eres susceptible a una penalización muy fuerte. Sabemos que todos los programas importantes tienen representantes legales en todos los países, o CEOs, como se los conoce. MATLAB tiene, entre otros. Además, conozco al CEO de MATLAB acá en Bolivia. Y si tú estás trabajando ya a gran escala con programas sin pagar una licencia, te va a caer todo el peso de la ley. Y las licencias no son nada baratas. Por ejemplo, en la empresa que manejo, la licencia de MATLAB anual que se maneja con herramientas únicamente para el área eléctrica, va alrededor de los $3,000 año. Va por ahí. Y eso que solo con herramientas eléctricas. En su versión completa, ya se harán una idea. Claramente hay licencias de todo precio. Hay desde $100, 200, 1,000, pero las más económicas son las más limitadas. Básicamente no te van a dar la posibilidad de hacer cosas muy avanzadas. Y lo mismo va con tus simuladores. Todo simulador, cuando se maneja ya a gran escala, te va a costar plata. En cambio, el Python no, es gratis. Lo mismo en grado universitario. Muchas universidades no tienen licencias, por eso no te enseñan también con programas. Eso es lo que comentaba al principio. Lamentablemente, no se utilizan programas en muchas áreas de formación profesional. Y una limitante es que no pagan licencia. Y al no pagar licencia no pueden hacer uso, porque si lo hacen, les va a caer todo el peso de la ley cuando el CEO se entere. En cambio, Python es gratis. Esto es
una ventaja muy, muy importante porque tú no tienes que pagar ni un centavo, no tienes que comprar licencia. Todo es gratis, todo está disponible y no tienes que pagar ni un centavo. Y tú vas a crear tu empresa, ten la seguridad de que nadie te va a poner una penalización si desarrollas tus proyectos con Python. Si vas a trabajar como docente en alguna universidad o institución, también puedes usar Python sin ningún miedo, no tienes que adquirir una licencia. Lo propio, si vas a desarrollarlo en la empresa, puedes utilizar sin miedo Python porque no hay el riesgo de que la empresa sea sancionada si es que tú usas una licencia ilegal o una licencia craqueada. Entonces, esta es una ventaja. Otra ventaja, es el lenguaje más sencillo en la actualidad. De todos los que existe, es el de más rápido aprendizaje. Es tendencia actualmente. La cantidad de personas que están utilizando Python en la actualidad va en ascenso cada año. Ahora, quiero que se entienda esto. Si bien es el lenguaje más fácil, no significa que sea básicamente algo intuitivo o algo súper, súper sencillo. Tiene su grado de dificultad, pero en comparación a los demás es el más simple. Por ejemplo, un programa que pudiese desarrollarse en macros con 100 líneas de código en Python puede hacerse con 30 o con 40 o con 50. Se hace con menos. Esto es ya un sinónimo de la eficiencia también. Ahí se puede ver. Y en este sentido también, el aprender Python te da la facilidad de aprender otros lenguajes. Es decir, si sabes programar en Python, vas a poder programar también en MATLAB si así lo deseas o en cualquier otro simulador, porque la idea y la lógica de programación enfocada en ingeniería es la misma. Lo único que cambia es el lenguaje. Ahora, ¿hay algún lenguaje más sencillo que el de Python? En mi opinión personal, sí, y es el de MATLAB. Ese es para mí el lenguaje más sencillo en el mundo, que yo conozco, en el mundo de la ingeniería voy a hablar. Pero esa es una gran ventaja, la verdad. Python, MATLAB es sencillísimo de aprender, pero está también el detalle de, ya sabemos, a gran escala te puede costar utilizar el Python. En cambio, el MATLAB, perdón, en cambio, el Python, si bien te va a costar un poquito más aprender, pero la ventaja que vas a tener es, bueno, lo vas a poder utilizar sin miedo en cualquier momento y donde te encuentres. Otra ventaja es que es preciso. Está optimizado para otorgar soluciones precisas y eficientes, es decir, súper optimizado. No comete errores, no tiene problemas con los cálculos y te resuelve todo. Ahora, que esté hablando bastante bien de Python no significa que sea en todo mejor que MATLAB. Quiero aclarar, porque ya comenté en el curso de MATLAB que hay algo en lo que MATLAB es insuperable, es decir, nadie lo iguala, y es en su simulador, que es Simulink. Ni Python hasta la fecha lo iguala. Pero, en contraste, Python tiene también algo en lo que MATLAB hasta ahora no le puede hacer competencia y no lo va a hacer nunca. Y es en el hecho de que Python es gratis. No tienes que pagar nada por Python. Entonces, como se estarán dando cuenta, ambos tienen lo suyo. Y por lo general las empresas trabajan con ambos. Se compran una licencia de MATLAB y también utilizan Python. Para programas, para ciertas aplicaciones, puro Python. Y para simulaciones, puro MATLAB. Va dependiendo. Lo ideal sería tratar de aprender ambos, pero si aprendes uno de ellos, está buenísimo. Con eso te puedes batir sin ningún problema en el área profesional. Ahora, otra información es que otra ventaja, mejor dicho, es que comparte información. Se integra con diversos sistemas, lenguajes y programas. Este es el mismo beneficio que MATLAB. MATLAB hace lo mismo. En pocas palabras, se puede enlazar Python con cualquier otro programa. O, para ser más específico, se puede compartir información de Python con cualquier otro software. Y esto es lo que yo he venido haciendo también en bastantes proyectos. De mi simulador, ¿hay algo que mi simulador no puede hacer? Bueno, lo exporto a Python, con Python los resuelvo y ya está. Puedo ver mis resultados desde Python. O si deseo, le devuelvo el resultado al simulador. Sea simulador eléctrico, petrolero, químico, electrónico, de telecomunicaciones. Todos pueden intercambiar información con Python. Y lo he hecho. Es más, tengo algunos proyectos y lo vamos a hacer más adelante. Inclusive con el Excel se puede intercambiar información, que es la forma más recomendable. Y se les va a enseñar cómo en la clase correspondiente. Otra ventaja de Python, que en aquí le saca un poquito más de ventaja al MATLAB, es que Python puede potenciar un programa. ¿Qué quiere decir? Como sabemos, nuestros simuladores en la mayoría de los casos son cesados. ¿Qué quiere decir? Que no te dan la posibilidad de agregar herramientas al simulador o de tú potenciar el simulador. O en este caso, de ver cómo el simulador hace los cálculos o las simulaciones. Los simuladores básicamente tienen una interfaz muy amigable, intuitiva, pero el detalle también de esa interfaz es que es cesada, es decir,
No te muestra cómo hace los cálculos internamente, tampoco te permite modificar. Te permite configurar, más no modificar la programación del simulador. Y a veces necesitas una herramienta que tu simulador no tiene. ¿Y qué es lo que puedes hacer? Puedes crearlo en Python, esa herramienta. Por ejemplo, cuando yo estaba en la multinacional, necesitaba generar un reporte que mi simulador no lo hacía de la manera que yo quería. Y también necesitaba realizar un cálculo que mi simulador no lo hacía. Entonces, ¿qué es lo que hice? Creé un programa Python y luego en el simulador yo importé este programa Python. Se puede en la mayoría de los simuladores. Y yo desde el simulador ejecuté mi código Python. ¿Y qué es lo que hacía? El simulador realizaba las simulaciones y con las simulaciones y mi programa me botaba los reportes y los cálculos que yo necesitaba. En pocas palabras, le he añadido una nueva herramienta al programa o lo he potenciado al simulador. ¿Y de qué simulador estoy hablando? Del Power Factory Xylem, que es el simulador más utilizado en el sector eléctrico para sistemas eléctricos y máquinas eléctricas. Es el más popular y el más conocido. Pero no solo se limita a simuladores como este. Los demás simuladores de diferentes áreas también tienen que tener esta posibilidad. Cualquier simulador que sea importante o reconocido, sí o sí tiene que tener esta posibilidad. Entonces, esa es otra gran ventaja. Otra es que es versátil, es decir, tiene herramientas para todas las áreas de la ingeniería y ciencias en general. Otra ventaja muy grande de Python es que tiene una comunidad enorme. Y acá se maneja de una forma diferente en comparación a los desarrolladores de simuladores y MATLAB. Ellos te dan la información en su plataforma y la información es creada por ellos y está bien, a mí me gusta también esto. Pero Python lo hace de otra forma. Python permite que todo el mundo sea colaborador, todo el mundo sea desarrollador, y esto vamos a ver más adelante. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes una duda o quieres resolver algo, probablemente hay otra persona que ha tenido la misma necesidad en algún momento y lo ha resuelto. ¿Y qué es lo que hace? Lo comparte con todo el mundo. Entonces tú puedes acceder ya a códigos, proyectos, información de otras personas de cualquier parte del mundo, porque Python tiene una comunidad abierta. Todos pueden ser desarrolladores. Es más, muchas de las herramientas de Python no han sido desarrolladas por el equipo de Python, han sido desarrolladas por organizaciones independientes. Y vamos a ir aprendiendo esto. ¿Y qué beneficio tiene? Que todos se ayudan en Python. No hay un único lugar donde puedes acudir con ayuda, hay varios. Y tú más, inclusive tú puedes ser un colaborador con el mundo. Si tú resuelves una necesidad que no estaba cubierta, ya después lo compartes con el mundo y puedes ayudar a otras personas y de la misma forma puedes recibir ayuda de otras. Entonces, esta es otra ventaja. Facilita el trabajo, es decir, permite diseñar, resolver, automatizar proyectos, máquinas y procesos, ya que como podemos ver en este pequeño cuadro, puede traducirse en eso, que si bien antes tú tenías que hacer reportes, cálculos, modelaciones con calculadora o el Excel que tomaba tiempo, si ya tienes tu programa, lo mandas a ejecutar y básicamente te sientas y esperas a que te bote el resultado. Y ya está. Y sí, esto es una posibilidad. La siguiente es que es utilizado en proyectos. Actualmente muchas empresas utilizan Python para elaborar sus proyectos. No solo empresas, universidades, academias, etcétera. Toda empresa que sea considerada mediana o grande, sí o sí tiene que tener la posibilidad de incursionar Python en sus proyectos. O, en pocas palabras, ya lo hace o tendría que hacerlo. ¿Por qué? No hacerlo significaría básicamente quedarse un poco atrás. Entonces, esta es otra ventaja, que Python es aplicable a bueno, en diferentes contextos, tanto en el contexto laboral como en el contexto también de la educación. Son solo algunos de los beneficios, más no todos, porque podemos hablar mucho más acerca de este tema, pero en general estos son los más importantes. Ahora, acerca de nuestro curso. ¿Cómo está desarrollado todo este plan? Nosotros somos CEPRA, que somos una institución enfocada a capacitaciones del área de ingeniería. Tenemos capacitaciones en diversas áreas, área petrolera, química, industrial, mecánica, eléctrica, electromecánica, etcétera. Y mi persona es la responsable de impartir las capacitaciones de Python y MATLAB con enfoque de ingeniería. Entonces, hablando específicamente del curso de Python, ¿cómo está estructurado? Está estructurado por módulos o niveles. El primer módulo que corresponde a este curso es el nivel básico intermedio. Para aquellas personas que tienen poco conocimiento acerca de Python o de programación, es ideal. Para aquellos que ya tienen una base muy sólida, bueno, quizá también pueden optar por el siguiente nivel.
para complementar. Pero para aquellos que están empezando o no tienen mucha noción, es elemental, porque a diferencia de MATLAB, en Python hay que entender algunos conceptos que no se ven por lo general en simuladores. No es tan intuitivo como lo es así el MATLAB o tu simulador. Hay que entender conceptos como intérpretes, entornos de desarrollo integrados, lenguaje, etcétera. Pero no se preocupen, acá no lo vamos a ver de manera informática, lo vamos a ver de una manera muy práctica, que se entienda de una forma simple para enfocarnos en la ingeniería y no en los tecnicismos de la informática, porque esa es otra limitación. A veces algunas personas quieren aprender, la información que buscan es muy técnica y muy informática y esto desanima, inclusive ya lo dejan, pierden el interés. Y ese no es el objetivo. El objetivo es quedarnos con lo que nos sirve y llevarlo al área de ingeniería. Es decir, enfocarnos en lo que nos corresponde y entender la parte informática de una forma simple, simplemente para poder desarrollar nuestros programas sin limitaciones. Es decir, acá vamos a entenderlo todo desde el punto de vista de la ingeniería. Y acá voy a poner las secciones. Por tema de espacio no estoy colocando todo, porque acá me faltaría espacio para añadir todos los capítulos. Se resume en esto que estamos viendo. El contenido total del curso está disponible en el documento PDF que se les comparte a las personas interesadas, que es el brochure. Ahí van a poder ver el detalle de todos los capítulos, de la duración, costos, alcance, a quiénes está enfocado, etcétera. Ese documento les va a compartir el coordinador, que es la persona que les ha mandado la información o este enlace. Ahora, hay un siguiente módulo nivel que es el intermedio avanzado, que básicamente es el complemento de esto. Acá ya se desarrollan programas un tanto más avanzados, programas con gráficas, eh, análisis dinámicos, se realizan básicamente programas de toda índole y vamos a ver algunos de ellos más adelante. Lo vamos a ver de una forma rápida por tema tiempo. Me gustaría expandirme con todo esto, pero lamentablemente estamos limitados también por el tiempo. Tiene una duración mayor el nivel intermedio avanzado y viene posterior al curso básico. Esta es la primera versión del curso básico. Después de este curso básico que se va a impartir, se va a dar uno más. Y después del segundo curso básico viene el intermedio avanzado. Se dan 2 cursos básicos y un intermedio avanzado. Esa es la modalidad de avance en nuestra institución. Entonces tengan en cuenta eso también. Pero sí o sí se va a lanzar el intermedio avanzado. Solo hay que ser un poco pacientes. En el intermedio avanzado el contenido es mucho mayor, porque obviamente acá ya vamos a ver cosas un tanto más avanzadas, por ende necesitamos más tiempo, vamos a ver más capítulos, más conceptos y lo vamos a desarrollar en un tiempo mayor. También, y el intermedio avanzado, como les comento, requiere sí o sí de curso básico intermedio, es decir, que tú entiendas todas las bases de Python. Si entiendes todas las bases, bueno, puedes optar por un nivel intermedio avanzado directamente. Pero si tienes bases un tanto eh, limitadas o no tienes bases en cuanto a Python y a programación, sí o sí requieres entender los conceptos del curso básico, porque eso es la clave. Eso te va a dar la posibilidad de entender los conceptos en el siguiente nivel sin ningún grado de dificultad. Porque si vamos a querer ir directamente a lo avanzado sin saber básico, bueno, en algún punto nos vamos a perder y básicamente ahí ya no vamos a saber qué hacer. Entonces, es muy importante seguir el proceso. Ahora, hay un tercer nivel, que es el puramente avanzado, y acá es la misma lógica que el curso de MATLAB. Este nivel puramente avanzado ya es en este caso no es tanto un curso, sino vendría a ser una capacitación específica y cesada. ¿A qué me refiero? En el nivel avanzado, obviamente ya tienes que tener una base bien sólida de Python. Tienes que saber todo lo básico y también todo lo relacionado al nivel intermedio avanzado, porque acá ya básicamente es aplicación de Python a un área específica. Y es por esa razón que también no lo lanzamos como curso, porque acá ya esto es especializado. Los cursos básico, intermedio e intermedio avanzado, acá te dan las nociones generales de la ingeniería. Es decir, sí o sí los necesitas para después aplicarlo a tu área. Pero en el nivel avanzado ya es únicamente o enfocado a químicos, o a petroleros, o a eléctricos, o a electrónicos, o a ingenieros de control. Es a demanda se considera también en este caso la cantidad de personas interesadas. Por lo general, la institución ha impartido este nivel a forma de consultoría, es decir, se ha impartido a empresas, se ha impartido a consultorías, en este caso a estratos educativos también, a instituciones educativas, universidades, entre otros. Y también se ha impartido a personas, a participantes de curso, pero que se hayan organizado. Es decir, a veces hay una cantidad de personas de una misma área que están interesadas, se reúnen, coordinan, presentan su interés al coordinador
coordinador evalúa, en este caso, si hay la cantidad necesaria de personas para habilitar la capacitación y si cumple con los requisitos del número mínimo, se da curso y en este caso ya nos enfocamos únicamente a esa área. Desarrollamos proyectos de un área específica y ya no tocamos otras áreas. Entonces, de forma resumida, en la institución los dos niveles se llevan de manera regular, sí o sí se lanzan, y el tercero ya es una especialización aparte y específica que se abre a requerimiento. Ahora, este es el fin de la presentación. Esta es básicamente una introducción acerca de la importancia de Python, la aplicación y en este caso también la manera en la cual trabajamos como institución en la formación de este lenguaje. Acá también tengo, o mejor dicho, mis contactos para cualquier consulta, tanto de WhatsApp como de Gmail. Y acá también siempre yo manejo este mensaje, que es nosotros te damos las herramientas y te enseñamos a utilizarlas, los resultados dependen de ti. También utilizo la siguiente analogía en todos los cursos que doy, que vendría a ser, no se puede coser sin antes caminar y no se puede caminar sin antes haber gateado. Todo tiene un proceso y si respetamos el proceso, obviamente vamos a poder llegar muy lejos. Esto lo comento porque a veces hay algunas personas que son un tanto aceleradas y quieren ya directamente comenzar a hacer proyectos, no quieren ver la parte conceptual, no quieren escalar los primeros peldaños, sino quieren irse directamente a la acción, por así decirlo. Es posible, no tendríamos ningún problema. La principal limitante es que en la mayoría de los casos, las personas que optan por esta forma de formación se pierden si no han tenido las bases necesarias y ya vamos directamente a hacer cosas avanzadas, al inicio van a tratar de comprenderlas y en un punto se van a perder, porque obviamente no tienen las bases bien asentadas para entenderlo. Y por lo general, esta también es una limitación que se ve bastante en el sistema educativo. Es más, me ha tocado verlo y también lo he escuchado de algunas personas que inclusive en la formación, ya sea a nivel posgrado o a nivel universitario, muchos docentes igual les enseñan, les muestran programas. El problema es que no les enseñan a resolver, les muestran los resultados, les dicen, miren, este es el programa, esto es esto, es esto, ejecutamos y ya está el resultado. Ok, de que esté bien el resultado, sí, yo me imagino que tiene que estar bien y tendría que estar bien porque la persona que lo está haciendo tendría que tener la formación adecuada. Pero el principal problema es que te están enseñando, en este caso, a crear ese programa, enseñando a resolver, o, a ver, para ser un poco más claros, te enseñan, en este caso, a cómo crear su programa, pero no te enseñan a crear a ti tu programa. Es decir, muchas veces lo que hacen es, te muestran un programa y la mayoría de estudiantes simplemente van memorizando lo que está haciendo. Memorizan, y obviamente en un examen lo que hacen es replican de la memorización que han hecho, básicamente recuerdan, analizan y lo copian de su cabeza al código. Ya está. El problema con manejarse de esta forma es que cuando ya te vas a encontrar solo, ahí si no va a haber alguien que te dé la orientación, no vas a poder hacerlo. Entonces, lo importante no es resolver, sino es aprender. Si tú sabes, vas a encontrar la manera, te la vas a ingeniar y vas a darle una resolución a lo que necesitas. En cambio, si solo has ido a memorizar y a aprender lo que te han enseñado, solo vas a poder hacer eso y otras cosas, bueno, vas a tener dificultad. Eso también quiero hacer enfoque en esto, porque también me he topado con esta situación muchas veces a la hora de ayudar a personas con sus proyectos o empresas o a consultoras. Entonces, a tener en cuenta esto. Ahora, antes de proceder con las preguntas, rápidamente, porque estamos limitados en tiempo, voy a mostrar algunos de los programas que vamos a poder desarrollar. Cabe aclarar que esos son solo algunos de los programas, no son todos. ¿Por qué? Uno, tema tiempo. Dos, en este caso, tema permisos. Cuando trabajé con MATLAB, en este caso, antes era mucho más simple la enseñanza por el siguiente hecho. Yo llevo más tiempo desarrollando MATLAB que Python. Es decir, empecé primeramente con MATLAB y posteriormente por la necesidad también me pasé a Python, aprendí Python. Entonces, yo ya desarrollé bastantes proyectos con MATLAB en el pasado
Y yo tenía el visto bueno de los propietarios de esos proyectos para compartirlo a manera de enseñanza, obviamente no para distribuirlo. ¿Por qué? Porque por cada proyecto que yo desarrollaba, obviamente había dinero involucrado. Me pagaban mis honorarios, yo desarrollaba, ellos me colaboraban con la parte técnica, yo me encargaba de la parte de programación y al final teníamos un resultado. Listo. Entonces, por ética, yo no puedo distribuir el trabajo que han pagado otras personas. Es como si ustedes me pagaran por algo y yo después le esté dando eso que han pagado ustedes a otro gratis. No sería honesto. Pero he llegado al acuerdo de que ellos me permitan mostrarlo con fines de, en este caso, de capacitación y de educación. Entonces, en MATLAB, yo les he ido mostrando varios y han visto de toda índole los que estuvieron y los que no estuvieron pueden solicitar también el webinar para que vean todos los proyectos y cómo la programación de ingeniería se aplica a todas las áreas. He diseñado reactores, tanques de contención de hidrocarburos, sistemas de parque automático de automóviles, controladores PID, generadores, reactores, motores, programas matemáticos, programas de detección de fallas, de detección de movimientos para industria. He desarrollado programas de mantenimiento, programas de supervisión, programas operativos, de todo. He mostrado una parte de todos los programas. Entonces, antes lo que se hacía es, avanzábamos, yo procedía a grabar las clases y luego les compartíamos a las personas. Se les compartía tanto la grabación, se les compartía los archivos que creábamos en clases y la idea siempre era darles todas las herramientas. Pero ¿cuál ha sido el problema? El problema ha sido que algunas personas han hecho un uso malicioso de la información que se les ha dado. Es decir, han recabado toda la información y lo que hacían después es comenzaban a distribuir ilegalmente esta información a título personal. Eso era lo peor. Es decir, ellos se adjudicaban el título de creadores de sus programas y comenzaban a venderlos. Y lo vendían a un precio que en este caso no era ni siquiera un precio consciente, pero ese ni siquiera era el principal problema. El problema es que ya después surgieron temas legales, porque obviamente quienes pagaron por los programas se enteraron y comenzó ahí un problema legal en el que estuvieron involucrados tanto los distribuidores como los que pagaron los proyectos, empresas consultoras y también independientes y la institución. Y todo derivó en que a esas personas básicamente fueron sancionadas, en este caso, se les cesó todas las cuentas que estaban utilizando porque tenemos una comunidad que nos respalda en redes sociales, amenazas de procesos de cárcel y todo ese tema. Entonces, debido a ese tema que nos ha pasado 3 veces, porque creímos que solo era una vez y un caso aislado, nos ha vuelto a pasar de nuevo y de nuevo, se han tomado algunas precauciones. La primera de ellas es que, eh, en este caso, las empresas y en este caso las consultoras, muchas ya no te dan la libertad de que tú puedas compartir sus proyectos. Esto me ha pasado actualmente inclusive con MATLAB y con Python. Yo tengo varios proyectos desarrollados que me gustaría mostrarles, pero no tengo la autorización de las empresas y de las consultoras para evitarse ese tipo de problemas de plagio. Entonces, es por esa razón que les voy a mostrar ahorita algunos de los proyectos más, no todos. En MATLAB tengo proyectos mucho más extensos y en este caso de todas las áreas. ¿Por qué? Porque ya he conseguido mucho tiempo atrás los permisos cuando todavía no habían estos problemas. Pero en la actualidad estoy un poco limitado, entonces aclarado todo eso, vayamos a ver de manera rápida, también por tema tiempo, qué vamos a poder realizar. Por ejemplo, desde lo más elemental, como vamos a poder crear gráficas. Cabe aclarar que esto lo vamos a ver en el curso básico, perdón, en el curso intermedio avanzado, pero para llegar a crear este tipo de programas que realicen gráficos, necesitas conceptos del curso básico, sí o sí. Esto se crea con vectores, con matrices y con, en este caso, datos de tipo cadena que vamos a ver en el curso básico. Si no se tiene conocimiento de esa información, va a ser un poco complicado llegar a esto. Y si no se tiene conocimiento de al menos las primeras 4 clases del curso básico, peor, porque en esas 4 clases vamos a entender todo este entorno, las ventanas, comandos, atajos de teclados, etcétera. Gráficas desde su forma más simple hasta sus formas un poco más desarrolladas. Es decir, hay gráficas en sus formas lineales, puedes graficar funciones trigonométricas,
acá por tema de practicidad lo estoy mostrando de una manera más comprimida, porque en la práctica cuando avanzamos lo hacemos en una ventana más grande para que se vea todo el código. Pero por tema tiempo, para no pasar de ventana en ventana, lo estoy haciendo de esta forma. Espero que me entiendan ese detalle. ¿Qué tipo de gráficas? De todo tipo, no solo lineales. Vamos a poder realizar gráficas también 3D. Es decir, estas son las gráficas 2D y estas son las gráficas 3D. Gráficas 2D, también conocidas como gráficos de dos variables, o si quieren entenderlo de una forma más simple, y función de X. Estas son gráficas 3D o de tres variables, o si quieren entenderlo también de una forma diferente, son gráficas X y Z. También podemos verlo en su forma más expandida en estas otras ventanas. Vamos a poder crear gráficas como esta de acá. Esta se utiliza bastante en mantenimiento, porque acá puedes ver una gráfica construida con datos recopilados de, puede ser un sensor, un termómetro, un relé, y puedes mandar a graficarlo con un espectro de colores cálidos. Y básicamente la tonalidad de color te va a dar a entender dónde se encuentran los puntos calientes o cuáles son los parámetros más calientes con respecto a, en este caso, la información colectada. Hay mucho que hablar de esto. Es muy poco el tiempo que tenemos ahora, pero no solo vamos a poder crear gráficos de esa naturaleza, vamos a poder crear gráficos de diferentes formas. Y también vamos a poder otorgarle diferente tipo de espectros. Por ejemplo, la que estamos viendo acá en pantalla, este gráfico corresponde a la misma función que esta. Son funciones diferentes. Pero el detalle acá es que se puede graficar de diversas formas. Esta es forma 1, por así decirlo, y esta es forma 2. Vamos a aprender a crear gráficos de diferentes formas. Y esto es útil porque en algunos contextos te va a convenir crear un gráfico en su forma más simple o su forma lineal, y en algunas en su forma más desarrollada o volumétrica. Entonces, no solo vamos a poder crear gráficos, vamos a poder resolver ecuaciones diferenciales. Vamos a poder resolver sistemas de ecuaciones lineales. Esto refiriéndome a conceptos del curso intermedio avanzado. En el curso básico vamos a ver vectores, matrices, importaciones y exportaciones de datos, que esto es clave para proyectos avanzados. En el curso básico vamos a entender qué es la modularización o vamos a conocer los módulos, cómo importar módulos. Módulo es una analogía a herramienta de Python. Hay hartas y desde el curso básico vamos a comenzar a conocer las más relevantes. Y esto es uno de los capítulos más importantes para mí, la graficación de ecuaciones diferenciales. No se habla mucho de esto. Es más, cuando hacemos referencia a ecuaciones diferenciales, la mayoría simplemente sabe resolver. Y es lo que nos enseñan en las universidades y en el sistema educativo. Está bien resolver, es bueno entender, inclusive es bueno hacerlo con lápiz y papel a un inicio para que entiendas cuál es la metodología y la secuencia de pasos. Pero quedarse únicamente con la resolución es un error. También tenemos que aprender a graficar ecuaciones diferenciales. ¿Por qué? Porque las ecuaciones diferenciales en la práctica es la representación de un sistema dinámico, o mejor dicho, puede ser la representación de un sistema dinámico. Tal vez no lo conocen con este nombre, sistema dinámico. ¿Qué podría ser un sistema dinámico? Un generador, un motor, un reactor, una bomba, un sistema petrolero, un sistema de control, un regulador, un gobernador. Puede ser cualquier máquina. Como sabemos, las máquinas físicas que nosotros conocemos hoy en día pueden ser modeladas matemáticamente. ¿Qué es la modelación matemática? Básicamente es esa máquina representada por una o por varias ecuaciones. Ahora, en la mayoría de los casos, esas ecuaciones o las máquinas son modeladas por ecuaciones diferenciales. Y en otros casos puede ser también modelada por una ecuación lineal o no lineal, pero en la mayoría son ecuaciones diferenciales. Esto refiriéndome a máquinas complejas. Ahora, ¿cuál es el detalle con saber graficar? Si tú sabes graficar la ecuación diferencial que se presenta a esa máquina, tú puedes apreciar el comportamiento que tiene esa máquina con respecto de una variable de análisis. Es decir, por ejemplo, para los reactores, sí, graficar el reactor, la ecuación dinámica del reactor para ver cuál es el comportamiento del reactor y para ver la estabilidad de, en este caso, las concentraciones dentro de un sector. Lo mismo para máquinas como motores o generadores. Como sabemos, el arranque de motores puede ser muy delicado.
por los transitorios al inicio. Hay que controlar esos transitorios, la sobreoscilación, el tiempo de establecimiento, el tiempo de subida, el tiempo de crecimiento. Hay varios parámetros que están normalizados, es decir, hay normas que tienen estos parámetros definidos y las máquinas tienen que cumplir estas normas. Cada país tiene su norma. En Bolivia tenemos normas para este tipo de parámetros. Y justamente ahí intervienen los ingenieros. Tienen que saber cómo es el comportamiento durante el arranque de este tipo de máquinas y si el comportamiento no es el adecuado, tienen que ponerle un controlador y tienen que ajustar y sintonizar ese controlador para que, en este caso, estabilice estas señales en función a los requerimientos. Ahí está otra área que interviene, los ingenieros de control. Pocas palabras. Graficar sistemas dinámicos te va a ayudar a entender el comportamiento de tu sistema. No solo máquinas, también sistemas. Entonces, eso es de lo que no se habla en grado universitario por lo general. ¿Cuál es la razón? Porque si te están enseñando ecuaciones diferenciales con marcador y pizarra acrílica o lápiz y papel, graficar una ecuación diferencial es imposible hacerlo de esa forma. ¿Por qué? Porque para resolver una ecuación diferencial hay varias iteraciones que se hacen y sabemos que esto toma tiempo. Ahora, ¿qué necesitas para graficar? Cada punto de acá es resolver una ecuación diferencial. ¿Con cuántos puntos creen que ha sido construida esta gráfica? Con muchos. Y cada punto es ecuación diferencial. Cada ecuación diferencial es n iteraciones. Sabemos que pueden ser 2, 3, 10, n, dependiendo. Entonces, imagínense si alguien va a querer enseñarles a graficar una ecuación diferencial con pizarra acrílica y con marcador. ¿Cuánto tiempo va a tardar en resolver todas las ecuaciones diferenciales que se necesitan para obtener los puntos para esta gráfica? No va a acabar nunca. Por eso es que no te enseñan este tipo de cosas, porque están muy limitados por la forma de enseñanza. Y a eso es a lo que me refiero, que en el exterior ya están un paso adelante. Van a la universidad con sus laptops. La mayoría de las clases, por no decir todas, requieren que tú estés acompañado de tu laptop. ¿Por qué? Ahí no se pierde el tiempo. Ahí te enseñan, obviamente, también con piezas acrílica y marcador, hasta cierto punto, y después ya se avanza con herramientas como simuladores. Y esto te expande el panorama, te ayuda a entender la aplicación de la parte teórica, es decir, cómo las ecuaciones diferenciales intervienen en la práctica. Entonces, esa es otra razón. Y acá con Python es sencillo. ¿Y por qué Python puede hacer estas cosas? Porque tiene una velocidad que no puede ser igualada por el humano. ¿Cuántas operaciones realiza por minuto? No sé a ciencia exacta, porque esto depende de, en este caso, el programa que estés ejecutando, pero un número que les puedo arrojar, aproximado, es realiza mínimamente, si más no recuerdo, unas 90.000 operaciones por minuto. Esto es lo que yo les he mostrado en el anterior curso. Hemos hecho este análisis, hemos visto cuántas operaciones nos realiza en un minuto. Casi no se ha realizado, no me acuerdo si 80, 70 o 40.000, pero ha sido más de 10.000. Se imaginarán la potencia que tiene un programa con respecto a cómo nosotros trabajaríamos con una calculadora. Vamos a poder hacer siquiera, pongámosle 1.000 operaciones en un minuto. Imposible. Entonces, estamos muy relegados en ese sentido con respecto a las máquinas. Ahí también la importancia. Luego también vamos a crear programas como los que tenemos acá. Una máquina aumenta su temperatura a razón de 18.6 sobre 118.5 grados Celsius por cada minuto desde el inicio de su funcionamiento, teniendo en cuenta que la máquina solo puede funcionar en el intervalo de tiempo de 0 a 480 minutos, diseñar un programa que permita leer la lectura de tiempo en minutos y calcular la temperatura para dicho parámetro. Quiero aclarar, en este curso no nos enfocamos únicamente a químicos, o a petroleros, o a eléctricos, o electromecánicos. Vamos a desarrollar ejemplos de diferentes áreas. Y que tú seas eléctrico, por así decirlo, no significa que no te sirva aprender este tipo de resoluciones. Sí te sirve. Porque lo importante de acá es entender y saber desarrollar el programa, aunque no sea de tu área, porque de esa forma vas a ir practicando y vas a desarrollar la habilidad. Y vamos a desarrollar, en este caso, ejemplos de diferentes áreas. Por ejemplo, hay uno de área química, acá hay uno del área eléctrica, mecánica o electromecánica, que sería un equipo, tiene 100 kilovatios como potencia nominal, diseñar un programa que muestre un mensaje en función a la potencia consumida por el equipo de la siguiente manera. Es decir, si la potencia es mayor a 30 y menor a 50, condiciones irregulares de operación. Si la potencia es mayor o igual a 50 y menor o igual a 100, condiciones normales. Y si la potencia es mayor que 100 y menor que 30, condiciones de emergencia. Si se dan cuenta, son programas que
fácilmente pueden adaptarse a la práctica profesional. Y estos son solo algunos, porque acá tenemos también programas que trabajan con información obtenida de otro software. Este de acá es el que trabaja con información de otro software, es decir, está recibiendo información de un archivo Excel. Y ese archivo Excel puede, en un contexto, pudiese contener datos exportados desde un escala, desde un sensor, desde un termómetro o desde cualquier otro equipo de colector de datos. Entonces vamos a trabajar también con ese contexto. Estos son ejemplos, quiero hablar del curso intermedio avanzado, pero sí o sí se requiere conceptos del curso básico, porque si directo vamos a venir acá, nos vamos a perder si no tenemos base. Y acá vamos a ir resolviendo. Si bien no estoy ejecutando estos ejercicios, es por tema tiempo, porque todos funcionan y han sido resueltos. Por ejemplo, yo acá puedo ejecutar este ejercicio y acá me va a mostrar el mensaje. Este es un programa que interactúa con el usuario. Por ejemplo, me dice ingrese el tiempo en minutos en el cual desea calcular la temperatura de la máquina. Puedo colocar yo acá, pongámosle 30. Y acá me dice la temperatura de la máquina en el minuto 30 de operación es 4.7088 grados Celsius. Nótese la precisión. Y también, como pueden apreciar, todos los programas funcionan adecuadamente. Por tema tiempo, no estoy acá desarrollándolo y ejecutándolo a detalle. La idea es siempre tratar de abarcar un poco, lo más que se pueda, mejor dicho, en el tiempo que disponemos. Acá también hay programas con reactores. Lo ejecuto y acá nos dice que el tiempo en el que el reactor está sometido a su límite de presión, que es entre 900 y 1200 kilopascales, es de 7 segundos. La instrucción para esta ejecución era: en tiempo cero, el reactor posee una presión inicial de 600 kilopascales. Cada segundo esta presión aumenta a razón de 50 kilopascales. Bajo estas condiciones, determinar el tiempo en el que el reactor estará operando en su límite de presión máxima, siendo que este límite se encuentra entre 900 a 1200 kilopascales. A los 1200 kilopascales de presión, el reactor es desconectado o mejor dicho, el reactor es desconectado por las protecciones y deja de operar. Entonces, como pueden ver, hay una instrucción y hay una resolución. Y así sucesivamente. Tengo aquí resoluciones de toda índole, en todo contexto, con controladores, con informaciones recibidas de otro software, etcétera. Acá tengo programas de diferente índole y todos estos son construidos con los conceptos que se van abarcando desde el curso básico. Ahora, no son los únicos. Quiero aclarar, todos los proyectos que hemos visto con un poco más de tiempo en el webinar de MATLAB, todos pueden desarrollarse en Python también. Todos esos proyectos, excepto los de Simulink. Los proyectos con interfaz gráfica que hemos visto en MATLAB también pueden hacerse en Python, porque Python tiene una herramienta de interfaz gráfica. Entonces, eso también quiero que tengan en cuenta aquellas personas que estuvieron en MATLAB o estén interesadas o quieran ver un poco más también del tipo de programas que se puede crear. Todo lo que vimos en MATLAB se puede acá, excepto los de Simulink. Después, todo se puede. Entonces, como ya se nos está acabando el tiempo y para no extender también este webinar, voy a proceder a continuación a responder las preguntas. Y voy a comenzar inicialmente por las que me dejaron en el chat. Cabe aclarar que pueden plantear sus preguntas por escrito o pueden plantearla de forma verbal, solicitando la activación del micrófono. Voy a dar curso a las preguntas por micrófono después de responder las preguntas del chat. Entonces, vamos a comenzar. Acá Edson Arandia nos dice, ¿qué tiempo durará el webinar? Bueno, el webinar, bueno, tal vez un poco tarde para responder esta consulta, pero tiene un tiempo previsto de 1 hora y media. Esto por también todo lo que conlleva, que es la parte de la presentación, la revisión rápida de algunos programas y también la parte de la presentación. Acá Serimar nos dice, ingeniero, ¿desarrolló algo de mantenimiento predictivo con Python? Sí he desarrollado programas de mantenimiento predictivo, en este caso para máquinas eléctricas rotativas. Lo he desarrollado cuando estaba en la empresa COBE, que es la multinacional de Inkia Energy. Eso, pero ese proyecto está almacenado en la base de datos de esa empresa y es de propiedad de dicha empresa. Pero como respuesta a tu pregunta, sí, y sí se puede aplicar también a esa área. Acá Galaxy Tab A nos pregunta, ¿se podría ver en este caso un módulo que es el PyQt?
En este caso no nos vamos a enfocar inicialmente a un módulo. Este tipo de consultas se las encara ya en una capacitación especializada, porque esta ya es una pregunta específica, no es tanto una pregunta general. La idea del curso intermedio avanzado y del básico intermedio es primero ver todos los conceptos. Y ya después, cuando se tiene todo claro, es decir, nos enfocamos en lo específico. Primero vamos a ver las generalidades y toda la formación que se necesita para luego aplicarlo al ámbito específico. Entonces, respondiendo a tu pregunta de manera resumida, en estos niveles que vamos a desarrollar a continuación, que es el intermedio avanzado y el básico intermedio, no vamos a ver el módulo que tú estás mencionando. Esto se lo podría ver en un tercer nivel. Ahora, si alguien más tiene su consulta, puede plantearlo en el chat o puede solicitar el micrófono y yo con mucho gusto se lo voy a responder. Entonces, este es el momento de hacer las preguntas. Si tienen alguna consulta, pueden plantearla a partir de este momento. Mientras aguardo alguna consulta, voy a dar las recomendaciones finales. Primero, nuestro curso empieza la siguiente semana. ¿Qué día? En este momento no tengo el dato exacto, pero el coordinador maneja esa información. Estoy seguro que es la siguiente semana. Y a ustedes, si están interesados, se les va a proporcionar el brochure, que es básicamente el documento donde está todo este detalle. Está las fechas de inicio del curso, la duración, la carga horaria, el contenido, el alcance, los costos, la modalidad de pago. El horario sí ya está definido, son las 20 horas para Bolivia y su equivalente en hora internacional. Y la duración del curso en promedio es de 1 hora y media, es decir, 90 minutos por clase. La cantidad de clases para el curso intermedio avanzado es mínimamente 8, pero en mi experiencia puedo decirles que no ha sido menos de 10, ha sido 10 hasta 12, 13, hasta 13 clases. Se extiende. La idea de la institución siempre es cumplir con el contenido y responder todas las dudas, sin importar el tiempo que nos tomen, porque legalmente el programa está definido para 8 días, pero muchas veces los participantes tienen consultas, tienen dudas y nos tomamos un poco más de tiempo para explicar y aclarar y esto deriva en que se extienda el curso. No hay ningún problema por mi parte y por la institución puede extenderse, así que la carga mínima es de 8 días de 1 hora y media, pero en la práctica por lo general suele ser de 10 a 13 días. Entonces tenemos una carga considerable y el nivel intermedio avanzado es mucho más. Ahora, las modalidades de pago hay bastantes facilidades, tanto para territorio nacional como internacional. Entonces, eso está detallado también en el contenido y el coordinador les va a comunicar si tienen alguna consulta más al respecto. El coordinador es la persona quien les proporcionó el enlace o quien les añadió al grupo. Él es la persona que les va a dar toda la información. Respecto al curso, vamos a avanzar de manera online. Entonces, esa es otra pregunta que se tiene. A veces algunos tienen el miedo y la susceptibilidad de que, claro, el webinar está en vivo y después tienen la duda de que si se les va a enviar clases grabadas o vamos a avanzar en línea. No mandamos clases grabadas. Nosotros avanzamos en línea con la idea de que ustedes puedan plantear sus preguntas y resolvérselas, porque no es lo mismo que un video. En un video tú no puedes preguntar nada ni puedes aclarar dudas. Te mandan el video y ya está. Y esto ha pasado muchas veces y por eso también aclaramos este tema, debido a que nos preguntan muy frecuentemente. Son clases online y ustedes van a tener en este caso la posibilidad de plantear sus dudas y avanzar con mi persona a la par en cada clase. Ahora, también se va a grabar la clase y se les va a dar al día siguiente el acceso. Todas las clases van a ser grabadas y se les va a dar el acceso para visualización. Quiero aclarar ese detalle. Es decir, se lo van a poder ver. Se les va a mandar un enlace a sus correos personales, en el cual ese enlace les va a direccionar a la grabación de la clase. Van a poder ver la cantidad de veces que deseen, 1, 2, 3, n veces. Pero también en este caso las grabaciones van a estar disponibles por un tiempo específico, que en este caso es aproximadamente unas 3 semanas después del día de evaluación del curso, que es un tiempo bastante razonable. Ahora, ¿por qué nos manejamos de esta forma? Ya les había explicado anteriormente. Para evitarnos problemas, porque no hay ninguna limitación por parte nuestra en darles todo el material de forma libre. Pero, como les comenté, hemos tenido problemas muy serios que han derivado en cuestiones legales y para volver a tener ese tipo de situaciones,
nos estamos manejando de esta forma nosotros y muchas instituciones. No somos los únicos, sino las instituciones que ya estamos un poco más consolidados y con más tiempo en el campo, ya estamos adoptando este tipo de políticas por los problemas que han surgido. Esto también quiero aclararlo y espero su comprensión, porque nuestra idea también es compartir lo que uno tiene, pero también deseamos que se respete todo eso. Es como ustedes mismos. Me imagino que a nadie le gustaría que lo que ustedes compartan, otros lo estén distribuyendo a título personal, es decir, que se hagan acreedores de todo tu trabajo y que luego lo estén distribuyendo como si ellos lo hubieran desarrollado y se acrediten el título justamente de todo tu trabajo. Entonces, yo estoy seguro que por ese lado todos van a entender, porque nadie nos gustaría que otros se adueñen de nuestro trabajo y comiencen a lucrar de manera inescrupulosa de esa forma. Entonces, a tener en cuenta también esos detalles. Y un detalle más es que si son nuevos, el ser partícipes de este curso de Python les va a dar la posibilidad de ya ser miembros de nuestra comunidad. Y al ser miembros de nuestra comunidad, de la institución, van a tener acceso a un descuento especial en todos los demás cursos. Es decir, si bien vas a pagar el pago inicial del curso por primera vez, el pago que corresponde para las siguientes versiones del curso u otros cursos, vas a tener un descuento adicional. Y esto pueden corroborar los que han estado en el curso básico de MATLAB o en el intermedio o en cualquier otro curso de nuestra institución. Entonces, la ventaja es si tomas un curso, ya tienes la posibilidad de acceder al descuento en los siguientes cursos de nuestra institución. A ver, ¿qué detalles más me estoy olvidando? El inicio, como les había comentado, es la siguiente semana. Y también en este caso, el periodo de inscripciones todavía está habilitado hasta la siguiente semana. Posterior a el tiempo límite de la fecha de inscripciones, bueno, el costo de la inscripción es un tanto diferente. Entonces hay que tener también en cuenta esto. Ahorita como estamos en etapa regular de inscripción, van a acceder al costo regular del curso. Más adelante ya tiene un costo diferenciado. Y si han sido partícipes en un curso anterior de nuestra institución, solo háganle recuerdo este detalle al coordinador a la hora de inscribirse. Menciónenle al coordinador en qué curso estuvieron en el pasado, en qué año y en qué fecha. Él lo va a revisar en nuestra base de datos y si va a dar certeza de su participación, les va a ofrecer un descuento adicional. Y a los que son nuevos, en un futuro van a tener también esta posibilidad. Bueno, sin más que decir o si no quedan dudas, acaba de finalizar este webinar porque ya estamos con el tiempo límite y extenderles la invitación nuevamente con aquellas personas que estén registradas. Nos vemos la siguiente semana para comenzar con el avance de el curso de Python básico intermedio orientado a proyectos de ingeniería. Sin más que decir, buenas noches a todos y nos vemos hasta una próxima oportunidad.